tú que estás sanando cuando bebes alcohol. Hola fans, ¿cómo están? Espero estén bien en sus casas, cómodos, escuchándonos y haciendo lo que sea que estén haciendo. El episodio de hoy vamos a tratar de... Las drogas. Las drogas. Más específicamente, sí, exactamente. los psicodélicos. Sí, las drogas psicodélicas. Y todas sus Exacto. variaciones. Como por ejemplo. Hay muchas. Hay demasiadas. Pero- Creo que podemos comenzar como por lo más suavecito. ¿Qué es lo más suavecito? A ver, los yo tengo que hacer una hongos. confesión, yo no he probado nunca, no he tenido ninguna experiencia con ningún tipo de psychedelic. Ah, Sí, bueno, yo tampoco. Entonces la verdad yo no sé cuál es la más fuerte. Javier, tú sí. ¿Yo? Es que fuiste el único que no respondió. Sí, porque está tan calladito. Porque yo estoy aquí leyéndome mi futuro. Yo no he probado ninguna, pero he leído mucho, más específicamente sobre la ayahuasca, porque la ayahuasca es una como planta alucinógena. ¿Qué coño son los psicodélicos? Bueno, en general sabemos que las drogas hay diferentes tipos. Drogas es un término increíblemente extenso. De hecho, fans, para que si no lo sabían, el alcohol y las que sean pastillas que se toman en el día a día se consideran drogas. Para que sepan, todos son drogadictos, gracias. Pero no son adictos necesariamente, pero son Todos han consumido consumidores. drogas. Sí, todos pero son consumidores. Para que piensen la próxima vez que van a criticar a alguien que consume drogas, gracias. Exacto. Bueno, esa es una distinción chévere que hay que hacer, de que todas las medicinas son drogas, pero no todas las drogas son medicinas. Eso es verdad. Y no todas las drogas son adictivas tampoco. Eso también es ¿What? verdad. Sí, ¿No todas las drogas son medicinas? Claro. La cocaína es una droga y no El es una alcohol no es medicina. Pero medicina. o sea, la droga puede ser, la cocaína podría ser usada como una medicina, pero tiene unos efectos secundarios que te vuelven mierda, ¿no? Bueno, actualmente la cocaína no se utiliza como medicina, el alcohol tampoco, pero los alucinógenos sí. Así que ese es el primer mito que Javier, tenemos tú que estás sanando cuando bebes alcohol. El corazón. Realmente. La tusa. Bueno, yo tenía un amigo polaco que él decía que cuando ellos les daba gripe en Polonia, se metían shots de vodka puro porque el alcohol les limpiaba la garganta. A mi mamá cuando eso le es duele la cierto. garganta se toma traguitos de ron, poquito a poquito. Bueno, entonces Roncito. hemos descubierto también en este podcast que el alcohol tiene propiedades curativas dependiendo de cómo lo uses. Bueno, o sea, que si te tomas un alcohol que es hiper mega concentrado, pues supongo yo que tiene sentido que te limpie un poco la garganta, ¿no? De bacterias y Claro. vaina. Y además es lo caliente que se siente como cuando pasa en, no sé, en tu garganta y en el estómago, porque también crea un cierto grado de temperatura, que también hace que, por ejemplo, para los dolores de estómago, en alguna parte de Perú creo que se usa, y si hay algún fan de Perú que tiene una mejor información que yo, pero creo que se usa una cosa que se llama anisado, que también se usa para la gripe. ¿Y qué es? Es un licor fuerte, como Ah. 40 grados de Interesante. volumen de alcohol por sí. Bueno, volviendo al tema de las drogas. Las drogas psicodélicas son específicamente un tipo de droga que causan alteraciones en la percepción de la persona. Por eso se les dice psicodélicas o alucinógenas, porque causan alucinaciones muchas veces. Pueden ser alucinaciones visuales, auditivas, hay diferentes tipos. Y pues hay diferentes tipos de drogas psicodélicas, entonces al mismo tiempo hay muchos tipos diferentes de alucinaciones y cuánto tardan y cómo influyen a la persona. Antes de seguirles explicando, yo quería hacerles a ustedes la pregunta de qué drogas psicodélicas ustedes conocen. El ácido, Ácido. Los hongos. ¿Ácido Sí. o LSD? Ajá. ¿Qué la más? ayahuasca, Ayahuasca, que viene de una planta. Los hongos. Los hongos ¿Los mágicos. hongos? creo que la marihuana cuenta como psicodélica, No, pero no es una suave. droga. ¡Mito! No. No es No es psicodélica. psicodélica. Y Bueno, tampoco aquí es en alucinógena ni nada. esta página web dice que sí es psicodélica. No, no es psicodélica No. porque la marihuana, el cannabis, como lo quieras llamar, no tiene ningún tipo de alteración a la percepción. Puede alterar como de tu humor, te puede hacer sentir de ciertas formas distintas que no te sientes en el día a día, pero no causa... No altera la forma en la que tú procesas los estímulos del día a día.
¿Sí me entiendes? O sea, no es como que O- ves un sofá y piensas que es un monstruo. Eso no va a pasar o- con ok, la o sea que marihuana. me estás diciendo que el internet miente. Eso es lo que me estás diciendo. ¡Obvio! Fans, para Ah. que sepas, no creas todo lo que dice el internet. Javier seguro está leyendo esa información de una página que se llama Se llama lasdroguitas.net. makeamericagreatagain.com. Esa es mi fuente de información sobre drogas. Sí, por favor, fíjense de dónde leen sus Sí, yo en preparación para el episodio de hoy, la verdad es que tengo como 20 tabs abiertos en mi computadora en este momento con diferente información de diferentes páginas. Y también parte de la razón por la que elegimos hacer este tema de hoy es porque hoy día hay mucha investigación sobre el uso medicinal y terapéutico de las drogas psicodélicas. Y eso es algo que a mí me parece súper interesante y que de hecho lo vimos en un documental recientemente. Yo tengo una pregunta. Ajá. O sea, qué pena, para ser considerado psicodélico tiene que haber sido sí alucinaciones. Pues sí, lo que pasa es que por eso se dice drogas alucinógenas o psicodélicas. Ahora, ok, dentro de las drogas psicodélicas hay 3 tipos de drogas. Eso me enteré, yo ahorita no sabía. Existen los psicodélicos clásicos, que también se les dice alucinógenos, que son el LSD, los hongos mágicos, la ayahuasca, etc. Luego están los disociativos, que también hay algunos hongos, pero no es como los de psilocibin, que son los que se consideran los hongos mágicos que todo el mundo consume. Las drogas disociativas como que te crean una sensación de estar separado del mundo. Por ejemplo, el dolor, aparentemente las personas que están bajo la influencia de drogas disociativas no sienten que el dolor les pasa a ellos, lo sienten así como una experiencia ajena a ellos. Qué raro porque pues yo he escuchado y hablado con amigos y dicen que, digamos, al probar mushrooms se siente totalmente al revés, como que todo es parte de todo. Es que está por unido. eso, Claro. los mushrooms no son unas drogas disociativas, son de las drogas que son los De las clásicos psicodélicos. asociativas. No, Se disocia la disociación. no. Los hongos son parte de la primera categoría, que son psicodélicos clásicos o alucinógenos. Luego están las drogas disociativas, que son las que te hacen sentir todo como ajeno a ti. Y luego están las delirantes, que se les llama así porque aparentemente crean una sensación muy similar a cuando uno tiene una fiebre tan alta que estás delirando. Entonces sí tiene un Ok. concepto sí tiene parte de alucinaciones y qué sé yo, pero sobre todo es como que estás ahí, estás ido, no estás ahí. Mientras que la experiencia con los clásicos alucinógenos, como dice Laura, es usualmente al contrario, que te sientes como conectado a todo, aparentemente. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Que creí que es algo que yo ya sabía, pero tal vez estoy equivocada. El LSD es un componente, ¿verdad? No es una droga en sí. O sea, es lo mismo que el ácido. sí, pero no. No, el LSD es una droga. Pero es un componente que se encuentra en diferentes drogas, ¿o no? En diferentes como tipos de drogas, O sea, hasta donde como- yo sabía. Igual que el DMT. A ver, Porque yo sé que, LSD. por ejemplo, yo sé que la ayahuasca tiene Yo lo que DMT. sé es que el ácido y el LSD Sí, son lo el mismo. LSD y el ácido se supone que son lo mismo. A ver, LSD, que significa dietilamida de ácido lisérgico. También O se lo dice sabroso de drogarse. lisérgida Ajá. y comúnmente conocida como ácido. Es una sustancia psicodélica semisintética. Es Esa una la- sustancia, por eso, que se encuentran como en diferentes tipos de drogas que son psicodélicas. Porque eso es lo que yo entiendo, igual que hay ciertas drogas que tienen más o menos cantidad de DMT y de LSD o Es de que, las dos ok, la combinadas. cosa, la LSD es una molécula, según tengo entendido, es una síntesis, porque el Ajá. LSD y el ácido es sintético, es producido a base de sustancias que se consiguen naturalmente, pero lo tienes Se que modifica. sintetizar, Procesar. modificar, y por eso el LSD es tan concentrado que las dosis son súper chiquitas. De hecho, pregunta para el público, ¿cómo se consume el LSD usualmente? Ah, Es un, Se pone debajo de la lengua, ¿no? ajá. es un papelito. Es un papelito chirriquitico. O sea, imagínense la potencia de esa droga, que nada más necesitas un papelito chirriquitico y ponértelo en la lengua. Entonces por eso es que el LSD, el ácido como tal, es tan fuerte, porque es sintético. Mientras que los mushrooms, tú te podrías comer un honguito que fue secado, procesado, qué sé yo, pero te puedes comer el hongo como tal, no un papelito del hongo. E incluso lo puedes hacer en té y qué sé yo, que es lo que pasa con el ayahuasca, etc. El ayahuasca no es LSD, es DMT, que No, es no, mucho no, más no. fuerte que el LSD. Yo sé, eso es lo que estoy Mucho diciendo. O más sea, fuerte. que Ujú.
no es un componente sintético que lo conviertes en un papelito, sino que te lo puedes tomar Claro. en té, te lo puedes comer, dependiendo de pues cómo esté siendo No sé, consumido. personalmente creo que yo preferiría como consumir psicodélicos que son más naturales y menos procesados, como la ayahuasca o los shrooms, que sabe. O sea, porque cuando ponte el LSD es un componente sintético, de todas maneras hay cosas ahí que al ser menos, no sé, a mí me parece, tal vez es una idea errada, pero que el proceso le quita ciertas propiedades y lo hace más industrial, hasta tal vez, no sé, pero de nuevo. ¿A qué cosa? ¿El LSD? El LSD por ser más procesado. Pero es que el LSD no, como dijo Anto, que es un elemento sintético, no se produce de manera natural nunca, solamente lo pueden hacer los humanos, ¿sí? Entonces ellos, básicamente, no existe otra manera que no sea procesado, es la única manera que puedes tener LSD. En cambio el DMT está en la ayahuasca y está en los hongos y tal, porque sí es una sustancia que ocurre naturalmente. Y entonces la variación varía de acuerdo al tamaño del hongo y no sé qué. Pero el LSD, si es sintético, no existe en la naturaleza. Es lo que tengo entendido que significa eso, ¿no? Pues no puedo dar más información porque no lo sé con tanta detalle. Aquí dice que hay un componente en las plantas que es lo más parecido que vas a encontrar al LSD en la naturaleza. Como es una versión natural del LSD, que viene Bueno. en forma de semillas, una cosa así. Pero sí, o sea, creo que tienes razón que el LSD solamente se puede conseguir después de un proceso que sintetiza. Yo tengo una duda. Existe esta gente que se droga lamiendo a un sapo, ¿no? Que le lamen como la parte de atrás a un sapo o algo así, la espalda. ¿Eso es una droga psicodélica? ¿No saben? No sabía eso, vamos a buscar. Sí. Gente que Se droga lamiendo se sapos. droga lamiendo un sapo. Oye, hay algo que quiero hacer un llamado a la comunidad consumidora de drogas. Pongan información en internet porque todas las páginas que me consigo son iglesias tratando de convencerme de que no intente usar las drogas. Entonces solamente me dicen cosas malas y malas y malas y malas y malas y malas y malas. ¿Ya encontraste la información? Sí, Sí, es a ver. no, es psicodélico, perdón. Así que es una manera orgánica de drogarte, Karina. A ti que te gusta la droga orgánica, puedes conseguir una linda ranita y le tienes que lamer la espalda y entonces vas a consumir una sustancia que se llama bufotenina 5-HO-DMT y vas a Es que volar. producen DMT también. Qué interesante. Tengo otra pregunta. Ajá, Pregunta. pregunta. Los psicodélicos las drogas alucinógenas son adictivas. No, no lo son. Eso es algo súper Ni interesante. siquiera el ácido. No. Ni siquiera el No. ácido. No, Porque ese es el temor que yo tenía también, que tal vez al ser procesado tenía algún componente que lo hacía adictivo. No, Que es lo que pasa con la cocaína y con las hojas de coca y como el proceso que lo vuelve, ¿no? Ok, es que mire, esto es una cosa interesante de las drogas en general. ¿Por qué algunas drogas son adictivas? Porque uno, tienen síndrome de abstinencia, o sea, no creas dependencia a ellas y cuando las dejas de tomar, tu cuerpo literalmente sufre porque dependen ahora de ellas, que es lo que pasa con las metanfetaminas, la cocaína, la heroína, son sumamente adictivas y que crean una dependencia súper fuerte. Y que el síndrome de abstinencia es tan fuerte que te puede hasta llegar a matar. Porque te deshidratas y demás. Y otra parte de la adicción es cómo afectan a tu cerebro. La forma en la que uno crea adicción, porque por ejemplo, hasta el azúcar es adictivo, ¿no? Porque crea en nuestros cerebros tenemos lo que se llama el patrón del placer, o sistema del placer, que es que es como un montón de vainas que tu cerebro secreta cuando estás feliz, prácticamente. Entonces uno comienza a asociar ciertas cosas que liberan estas sustancias del placer, como la dopamina, la serotonina y qué sé yo. Entonces tu cerebro comienza a asociar, bueno, cada vez que yo consumo esto, me siento bien, entonces pues lo quieres consumir más. Eso pasa con el azúcar, pasa con el alcohol, pasa con la cocaína, porque todas esas afectan muchísimo el sistema de serotonina y dopamina. Ese no es el caso con el LSD, el psilocybin, el DMT, no es el caso. No altera los procesos de placer y adicción y felicidad, etc. Pero sí puede tener cambios en cómo piensas a largo plazo, porque lo interesante es que afectan el frontal cortex, la parte frontal de tu cerebro, que es donde tú procesas información y donde tienes tu pensamiento lógico. Entonces,
por eso se utiliza mucho para terapia. Bueno, se está investigando para terapia porque te puede ayudar a reestructurar la forma en la que tú piensas en el día a día. Y te ayuda entonces luego a salir de, por ejemplo, un trauma que tenías o un problema, o incluso lo puedes utilizar para pelear contra adicciones a otras sustancias. Sí, eso me parece increíble. Y nosotros, como decías antes y no terminaste la idea, que a nosotros se nos ocurrió hablar sobre esto a raíz de un documental que vimos, que se llama Have a Good Trip, Tengo un buen viaje, que está en Netflix. Muy bueno, highly recommend. Muy bueno, porque además muestra como dos lados un poco no tan iguales del consumo de psicodélicos, y me pareció súper chévere. Y es como a raíz de eso que nos dio ganas de hablar sobre eso, a pesar de que ninguno de nosotros ha tenido experiencias reales con ninguna droga alucinógena / psicodélica. Lo interesante es que, no sé si mucha gente, en algún momento, seguramente en algún episodio del podcast lo he mencionado, pero mi mamá es de la región de la selva de Perú. Y el ayahuasca es un brebaje usado mucho en la Amazonía de Perú, pero yo no había escuchado del ayahuasca. O sea, tal vez ligeramente en algún momento, pero yo no escuché del ayahuasca en sí como y todo el proceso que tiene y el ritual que se necesita hacer y que tienes que ser guiado por un chamán hasta hace como 2 años, que con mi familia fuimos a visitar una tribu nativa de la selva, y el líder de la tribu nos explicó que había gente que venía y a veces se internaba hasta 2 meses, tenía como 2 meses de preparación, porque mientras más preparación tengas, mejor es tu experiencia. ¿Y cómo son esas preparaciones? Es una preparación espiritual, o sea, básicamente te internas, no sé exactamente de qué se trata porque de eso se encarga el chamán, y me imagino que Pero tiene entonces la como sus preparación es tratando de asimilar lo que se supone que vas a experimentar, claro. Experimentar en el viaje. Porque lo que nos dijo el líder, que creo que también era el chamán, era que si una persona tomaba ayahuasca sin supervisión alguna, podría llegar a matarse, que había pasado, que ellos habían visto cerca, había gente que se tiraba al río y se suicidaba. Pero sí, puede ser un peligro para tu propia vida tomar ayahuasca sin supervisión alguna y sin ningún tipo de ritual, porque es bien fuerte. También yo creo que tiene que ver es con el hecho de que como tienes alucinaciones, puedes comenzar a actuar en base a tus alucinaciones y terminar haciendo cosas que pues no deberías haber hecho, pero por el hecho de que estás bajo el efecto de la alucinación, entonces no sabes dónde comienza y dónde termina eso que estás viviendo. Pero algo que a mí me pareció súper interesante ahorita cuando estaba investigando y qué sé yo, es conseguí acá un gráfico que te dice, bajo unos estudios y qué sé yo, cómo ciertas drogas son dañinas para el consumidor y para las personas alrededor del consumidor. Entonces les voy a preguntar, ¿cuál creen que es la droga que es más dañina? El alcohol. El alcohol, sí. El alcohol es la que está puesta de primera. Tiene el porcentaje más alto de daño a los demás. Y luego el daño a uno mismo no es tan grande, pero igual es bastante grande porque si uno consume alcohol mucho te hace mucho daño. Pero parte de la razón por la que es tan dañino a otros es porque el alcohol es tan aceptado por la sociedad que la gente creo que no es consciente del nivel de daño que puede causar y el nivel de los efectos que puede tener en ti si no sabes cómo controlar. Si consumir irresponsablemente. Exacto, si consumes de forma irresponsable. ¿Cuál creen que es la droga menos dañina, que no tiene ningún tipo de daño a otros y nada más tiene 6% de probabilidad de daño a uno mismo? La marihuana. No, de hecho son los hongos mágicos. ¡Wow! Sí. ¿En serio? Sí, la marihuana está como en el medio. De hecho, la tercera que tiene menos probabilidad de daño a uno y otros es el ácido, el LSD, y luego está el éxtasis. O sea, con la marihuana eres más propenso a hacerle daño a los demás que con LSD. Sí, aparentemente, sí. Pero yo creo que es porque aquí, pues parte de todo el estudio es también toda la parte social que viene alrededor, entonces quizás también puede ser en parte como todo lo que está asociado con el tráfico de la marihuana, que afecta también. Claro. No sé, eso soy yo hablando como mis teorías, porque no Tengo una pregunta. No leí tanto. ¿El éxtasis también es una droga alucinógena o no? No es. Okay. No sé qué tipo de droga es, ahora que lo pienso. A ver, éxtasis.
Creo que me va a ir a buscar la CIA después de todo lo que está en el historial de búsqueda de mi computadora. Bueno, pero yo les decía, leí un poquito sobre cómo es el inicio más o menos de cómo va todo el ritual y la ceremonia de la ayahuasca, del consumo de la ayahuasca, y es que comienza aproximadamente a media hora de iniciar la ceremonia, o sea, a media hora de que te tomaste tu tecito, es que comienzas a sentir los efectos y el chamán empieza a entonar cánticos sagrados conocidos como ícaros, que guían a los participantes a través de sus visiones. Wow, qué cool. Por lo general los bebedores de la ayahuasca sufren una purga durante la ceremonia con vómitos y hasta diarrea. Entonces... Perdón, el éxtasis sí es alucinógeno, para que sepan. Es porque es MDMA, se me había olvidado que ese era el componente activo. Hay tantos como tipos de componentes Sí. que suenan tan locos. ¿La burundanga es de alucinógeno? No, creo que la burundanga afecta es el... como free will, o sea, como tu control sobre ti mismo. Sí, el control sobre ti mismo. A ver. Conseguí las 6 drogas más dañinas al cuerpo que existen. Bueno, ¿El alcohol? No más dañinas al pelo. Sí, 6 drogas peligrosas que nadie conoce pero que son súper populares aparentemente. Hay una que se llama el Hat, que es o también conocido como el té árabe, y está muy relacionada con el terrorismo porque es una droga que la manera en que te afecta te hace sentir como que eres invencible de cierta forma, y se dice que los terroristas usualmente el día antes de ellos hacer un ataque o unas horas antes de hacer su ataque, ellos hacen rituales con Hat para ellos estar como en un estado de euforia y de valentía que así no puedan retractarse de lo que están haciendo durante el ataque. Wow, Y me pareció súper interesante. Y luego hay una que se llama Crocodile, que es una droga rusa, que le dicen así porque el lugar donde te la inyectas, la droga es tan fuerte que la parte de la piel alrededor del punto de inyección se te arruga toda y se pone oscura. Como un cocodrilo. Y se ve como la piel de un cocodrilo. Entonces... Dicen que es una de las drogas más difíciles de esconder que utilizas y además una de las más dañinas al cuerpo de consumir, pero también es súper adictiva. Dice que es igual de adictiva que la heroína. Pues no sé cuáles son los pros, debe ser que te la consumes, te sientes genial por 1 hora o 2 horas y luego ya se te pasa. Y es como la heroína, pues que no tiene pros, pero igualito la gente la hace, ¿no? Entonces... Sí, claro, es cuando vas escalando de intensidad de tipo de droga. También leí que la ayahuasca tiene una duración de más o menos 10 a 12 horas. O sea, es bien largo. Sí, esa es otra pregunta que yo les quería poner, que ¿cuánto creían que duraban los diferentes viajes de las diferentes drogas? Bueno, yo ya respondí el de la ayahuasca. Menciónalas Sí. y luego damos eso. A ver, ¿cuánto creen que dura el de los hongos mágicos? 1 hora. 4 horas. Sí, como promedios de 3 a 5 horas. Guau. ¿Y cuánto creen que dura el del ácido? 1 hora. No, más 8 Más. horas. Por ahí, yo iba a decir lo mismo. Por lo que leí, o sea, habían como diferentes opiniones dependiendo del site que leía, pero entre 7 a 11 horas vi que decía. Wow. Qué increíble, no sé. O sea, Me tienes que parece planear un mind-blowing. día entero para hacer esa vaina. Ponerte Sí. Te Sí, pones sí, en el claro, por eso. calendario. en el calendario. Sí. Son Reminder. ceremonias En una enteras. semana. No, estás en una reunión con tu familia y de repente, uy, suena una alarma, coño, me tengo que ir. Lo siento, familia, te vas a drogarte. Feliz Navidad, mamá, me tengo que ir. Y luego te vas. No, imagínate, estás dando una presentación y tu pantalla es la que se está compartiendo. Y salen esos reminders, como esas alertas que pop up en la ¿Sabe qué? pantalla. Time to have fun. Drogarte en 2 horas. Yo tengo una historia, bueno, 2 historias un poco relacionadas más o menos al uso de psicodélicos que me pasaron. Como ya saben, yo nunca he consumido ningún tipo de psicodélico, pero mi arte, si no lo han visto, vayan a seguirme @curart con K. Es muy, o sea, mi arte es inspirada en el arte psicodélico. Uno de mis pintores favoritos es un pintor peruano que se llama Pablo Maringo, que él tiene una
serie de pinturas que se llaman Visiones de la Ayahuasca. Vayan a buscarlo, son increíbles sus pinturas. Y yo tenía pintado una pintura de una llama que ustedes han visto, ustedes chicos han visto, y la tenía vendiendo como print en un como un stand que teníamos para un artwork en la ciudad donde vivimos. Y un tipo se acercó a ver los prints y al coger esa me miró y me dijo: ¿cuál consumiste? ¿Qué te metiste para hacer esto? Y yo lo miré como what the fuck, y le dije ninguna, y me miró y me dijo: bueno, quizás no lo necesitas, y creo que lo compró. Y también en una clase de animación, a mí me gusta mucho, yo estudio cine y arte, y en mi clase de animación teníamos que hacer como un proyecto personal, y yo decidí hacer uno que estaba medio inspirado entre personalidades múltiples y alucinaciones y cosas así. Y al final, cuando mi profesora lo vio, me dijo: tú me dijiste que nunca habías consumido psicodélicos, ¿no? Y yo sí, y me dijo: bueno, deberías tal vez, enfrente de toda la clase. Y todos se quedaron como, wow. Usualmente los profesores te dicen como: no hagan drogas, chicos, y mi profesora diciéndome: tal vez deberías probar psicodélicos. Pero sí. Qué Está bien, compliment. está bien. Pues sí, ya como se está acercando la hora como de ir cerrando pronto, entonces quería preguntarles a ustedes como cuáles son las cosas que a ustedes les parece... Ay, ¿cómo explicar esta pregunta? Atractivo Eh, de las drogas. no, por el contrario, o sea, ¿cuáles son los mitos que ustedes conocen de las drogas psicodélicas? ¿Qué cosas han aprendido recientemente que les ha parecido como más sorprendente? Y si tienen algunas como preguntas finales o información que quisieran como para cerrar, para dárselas a ustedes y a los fans también. Yo creo que más que mitos como de qué dañinos o no dañinos, tal vez lo de ser dañinos es el mito más grande que he O los tenido. ser adictivos, ¿no? Ujú. Que uno Ujú. piensa droga y ni siquiera uno hace el esfuerzo por tratar de diferenciarlos. Uno ya dice, adictivo, se te acaba la vida. Ajá. Y además que yo creo que mucha gente cree que todas las drogas son alucinógenas. Hace poco yo tuve una conversación con mi familia y cuando le dije a mi papá que la marihuana no es alucinógena, se quedó shocked. Porque él juraba que él iba, o sea, que consumir marihuana te hacía ver todo de colores, o sea, y no, y la mayoría de drogas destructivas no son alucinógenas. Entonces yo creo que ese es uno de los mitos más grandes. La adicción, lo destructivos que son. Y algo que me ha sorprendido es el tratamiento que se puede hacer con ellas y lo beneficiosas que son, si es que hubiera más investigación. Sí. Para mí un tema súper interesante es específicamente ese de como las terapias y toda la parte positiva, medicinal, terapéutica que pueden tener las drogas psicodélicas y en general como las muchas sustancias que las ve como dañinas, incluyendo la marihuana, que pueden ser muy positivas para las personas. Pero más aún, a mí me parece muy interesante toda la historia detrás de por qué las drogas se consideran tan negativas y que todo surgió después de como la época de los 60 De los hippies. que literalmente los gobiernos decidieron como, no, estos hippies no nos conviene. O sea, no, ellos no nos convienen. Y pues bueno, obviamente va mucho más allá de lo que les puedo explicar en un par de minutos nada más, pero tiene mucho que ver con clasismo, racismo y, y muchas como lo que se llama el hidden agenda de los gobiernos, lo que a ellos les convenía o no que pudiera creer el público sobre una sustancia. Y es apenas ahorita, o sea, 5 décadas más, no, ¿cuántas? 6 décadas más tarde, que poco a poco es que la gente está comenzando a luchar en contra de ese estereotipo y ese bias que se creó y que finalmente estamos comenzando a admitir que pues estas Claro. drogas, estas sustancias pueden ser positivas. Claro, bien cabe aclarar que no, con este podcast no les queremos decir a la gente vayan y consuman ya, droguense. Ah, no. Si es Para simplemente nada. querer destigmatizar. Sí, Es exacto. como consumir Algunas cualquier drogas. medicina, que no es bueno automedicarse así porque así y irse a lo loco O como con cualquier cosa, ¿no? Como consumiendo. cualquier cosa Sí. en extremo y en exceso, a mí se me hace que es peligroso. Sí, y que pues uno tiene que Pues, estar, la educación y la información es poder, uno tiene que estar claro de las cosas para no tenerles miedo y poder aprender y verlas por lo que son realmente. O sea, a lo que me refiero con todo esto es si en el futuro ven a alguien que se les acerca y les dice, mira, yo sufro de
estrés postraumático, por ejemplo, y la terapia no me ha funcionado y los antidepresivos tampoco, y voy a hacer terapia asistida por psicodélicos. No los juzguen, no les van a decir que se van a quedar adictos para siempre y se les va a dañar el cerebro. Por el contrario, apóyenlos porque quizás esto puede ser una decisión muy buena y muy positiva. True. Tengo Sí. un último dato súper interesante que acabo de leer y que yo no sabía. Porque estaba buscando en qué países es legal la ayahuasca, porque la ayahuasca no es legal en todos los países. Sé que en Perú es legal y dice, en Perú el uso ritual de la ayahuasca está considerado a través de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación en una resolución directorial nacional como central dentro del desarrollo de la medicina tradicional amazónica y por lo tanto se busca desde el Estado la protección de su uso tradicional y de carácter sagrado del mismo. Wow. O sea que no solamente está permitido, sino que también está protegido y está protegido del consumo de usos descontextualizados, consumistas y con propósitos comerciales. Wow. Y es que en general el uso de sustancias para rituales religiosos o espirituales es muy común e incluso hay como iglesias modernas que, bueno, yo estaba investigando antes de venir, hay una que se llama el Templo de la Verdadera Luz Interna, que está como que se fundó porque piensan en cómo las diferentes drogas te acercan a Dios. Y no utilizan nada más un tipo de drogas, utilizan como 6. Utilizan ácido, marihuana, hongos, DMT, peyote, usan de toda vaina. Y pues hay tribus en México que siempre han utilizado peyote. Sí, o sea, es una cosa cultural, espiritual y que hoy sabemos hoy día que puede ser algo hasta medicinal. Así que, bien por las drogas. Javier se había ido en un trip mental, pero ya regresó, está con nosotros de vuelta para despedir el episodio. Es que la verdad es que Javier se comió un papelito de ácido al comenzar el episodio y pues ya le pegó. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @labiapodcast. en Instagram, Facebook y Twitter. Y nos escuchamos el próximo episodio. Chao, Sí. fans. Chao, fans. Tengan cuidado al consumir drogas, por favor.